buenos días, hermanos. Quiero darle la bienvenida a todos, a las visitas que nos acompañan. Por favor, siéntanse muy bienvenidas. Están en la casa del Señor. El día de hoy en Bogotá se está realizando un simposio sobre el don de profecía, el don profético. En todo Bogotá y en algunas partes de Colombia, en todo Colombia se está llevando a cabo el mismo tema. Qué maravilla que seamos de un mismo sentir. Hoy, el tema de hoy será el don profético. Hay por lo menos 3 grupos de personas que tienen unas ideas particulares respecto al don de profecía que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene a través de Elena G. de White. El primer grupo es los que leen mucho a Elena de White. Ese es mi caso. Llevo 12 años, desde los 12 años estoy leyendo a Elena de White y quisiera aprenderme sus libros de memoria. Están los que la defienden, ese grupo. El otro grupo es totalmente lo contrario, los que la atacan, los que no quieren saber nada de ella. Lo más triste es que nunca la han leído. O si la han leído, se vuelven enemigos acérrimos porque no la han sabido interpretar. Y el otro grupo es el grupo extremista, que usa más al espíritu de profecía más que la Biblia. Cualquiera que sea esos 3 grupos, necesitamos encontrar el equilibrio. Y el día de hoy vamos a estudiar por qué el don del espíritu de profecía, comúnmente llamado así, es un don de Dios que le dio a su iglesia. Quiero empezar leyendo la declaración oficial de los adventistas del séptimo día con respecto a la declaración que tienen o que tenemos al respecto de la profecía. Una afirmación permanente se encuentra en las 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La creencia número 17 es una declaración de los dones espirituales y los ministerios, mientras que la creencia número 18 habla sobre el don de profecía que la iglesia sostiene tener, y dice así: uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual deben ser probadas todas las enseñanzas y todas las experiencias. En un artículo publicado en 1990, la Iglesia Adventista tiene la siguiente declaración con respecto a los dones que Dios le dio a la iglesia referentes al don profético de Elena de White. Y dice así: estamos agradecidos a Dios
no solo por darnos las sagradas escrituras, sino también por darnos la manifestación de los últimos días del don de profecía en la vida y obra de Elena de White. Yo también estoy agradecido por eso. Sus escritos inspirados han sido inestimables para la iglesia. ¿No creen eso ustedes? A través del mundo en incontables formas. Yo quiero continuar diciendo que sin el don de profecía, hermanos, no hubiéramos tenido y no seríamos lo que somos como iglesia adventista. No tuviéramos universidades, no tuviéramos un sistema educativo como el que tenemos, no tuviéramos ni siquiera la organización como la tenemos hoy en día. Si no fuera por el don de profecía a través del don profético de Elena G. de White, no tendríamos escuelas, no tendríamos hospitales, no seríamos lo que somos. Hoy voy a empezar leyendo 1 Corintios capítulo 14 versículo 4, y yo quiero que miremos cuál es el objetivo de la profecía. Quiero que me acompañen por favor a 1 Corintios, ojalá me alcance el tiempo, porque es un tema tremendamente fundamental para la iglesia, un tema bomba, así que siéntense bien. Hermanos, tengo 29 años y en los 29 años solamente he predicado 2 veces este tema y nunca se había visto una necesidad tan grande de predicar el don profético de Elena de White como en estos tiempos. ¿Saben por qué? Porque hay muchos hermanos que no están leyendo, que no están bien enterados del ministerio profético de Elena de White. Muchos son inconscientes también de los libros de Elena de White, saben que están ahí, saben que la iglesia los tiene, pero no los estudia. Entonces, muchos piensan que el don profético de Elena de White es comparado como el de José Smith de los mormones. Muchos dicen, la iglesia mormona también alega tener un profeta como nosotros. Pero yo les voy a decir, con la luz de la palabra de Dios, por qué Elena de White es considerada una profeta de Dios en nuestros tiempos. No se pierdan este mensaje, no se vayan a dormir. Cuidadito. Si no alcanzamos ahorita, en la tarde vamos a darle la continuación a este mensaje. Así que están invitados. Miremos cuál es el objetivo del don de profecía a las visitas que nos acompañan. Bienvenidos, llegaron en el momento indicado. 1 Corintios capítulo 14 versículo 4 dice: el que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quiero preguntarles, ¿cuál es el objetivo de la profecía? ¿Cuál es? ¿Qué dice ahí el versículo? Edificar a la iglesia. Hay una mala concepción que muchos tienen, incluidos los del mundo, con respecto a la profecía. Muchos piensan que un profeta es el que adivina el chance. Muchos piensan que un profeta es el que predice el futuro y nada más, como por ejemplo Nostradamus. Muchos piensan que un profeta es el que le habla al oído a uno y le adivina el chance, como algunas iglesias que ustedes no, para no mencionarlas. Muchos piensan que un profeta es el que le habla palabras bonitas a un feligrés para que éste esté feliz en la iglesia y nada pasa. Ese no es el caso de la iglesia adventista. Nosotros no estamos así de desenfocados en el ministerio profético que nosotros tenemos.
nosotros no adivinamos el chance. Ni nuestro objetivo es hablarle al oído a la gente para que haga el chance número tal, o para predecirle el futuro, cómo está su familia, Imagínense ustedes, hermanos, que hay congregaciones, hay iglesias afuera que alegan tener la profecía y van a la iglesia solo para saber si el marido me es infiel. Hermanos, ese no es el objetivo de la Escritura y ese no es el objetivo profético de la palabra de Dios. El objetivo de la profecía, abran bien el ojo, es únicamente con propósitos salvíficos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. El objetivo de la iglesia es edificarla con la profecía. Amén. No es, aquí no dice adivinar el chance. Aquí no dice que el objetivo de un profeta es decirme si mi marido o mi mujer es mi infiel o no. El objetivo de un profeta de Dios es salvífico, salvar al que está perdido. ¿Ustedes creen que en los últimos tiempos Dios, en los últimos tiempos me refiero en estos tiempos, porque es que estamos en tiempos muy difíciles, antes de la venida de Cristo, ¿habrán profetas? Amén. En la venida de Cristo, en todos los tiempos de la iglesia, ¿siempre han habido profetas, sí o no? Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 24. Vamos a usar mucho la Biblia. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos en los últimos tiempos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Habrán falsos profetas en los últimos tiempos? Pregunto, si habrán falsos profetas en los últimos tiempos, ¿habrán verdaderos? Sí. Claro. ¿Cómo se va a falsificar algo que no es verdadero? ¿Cómo vamos a falsificar un billete de 30,000 si no ha salido? Se falsifica lo que ya está. La Escritura dice que en los últimos tiempos va a haber falsos profetas. Eso quiere decir que si habrán falsos profetas es porque habrán ¿qué? Verdaderos. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Joel. Cerciórense que su Biblia tenga Joel, porque muchos no saben ni dónde está. Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Qué dice? Después de esto, ¿lo leo? Sí, por favor. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. ¿Habrán profetas en el tiempo de fin? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque es que la profecía siempre se ha movido desde siempre. Se ha movido en el pasado, se mueve en el presente y se seguirá moviendo en el futuro. ¿Por qué será que Dios necesita de profetas en los últimos tiempos? ¿Ustedes saben por qué surge la profecía? ¿Ustedes saben por qué cuál es la necesidad de un profeta? ¿Por qué un profeta es necesario? Yo les voy a comentar. Cuando el hombre pecó, antes de que el hombre pecara, ¿cómo era la comunicación de Dios con el hombre? Directa. ¿Ustedes creen que Dios creó al hombre para no comunicarse con él? Jamás.
Nunca fue el propósito de Dios crear a un ser humano y no poderse comunicar con él. Cuando Dios crea al hombre, lo crea es para que charlen abiertamente. Eso lo podemos ver en Génesis. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con sus propias manos. Miren la belleza. Dios hace al hombre con sus manos. Jesús hace al hombre con sus manos. El Espíritu Santo hace al hombre. Y esos tres estaban ahí maravillados viendo semejante cuerpo, el de Adán, mirando semejante cuerpo y diciendo: Vayomer Elohim quitó. Y vio Dios, Vayomer Elohim quitó, vio Elohim que bueno, en gran manera. Y cuando Adán abre sus ojos, lo primero que ve, adivinen quién es. Pues a la deidad, al Dios creador. Ve a Elohim. Y cuando me refiero a Elohim son los tres. Se imaginan viendo al Padre y viendo a Jesús y viendo al Espíritu Santo. Yo no me imagino la cara de la deidad, de la dicha, al crear una criatura tan perfecta. Pregunto, hablaba Adán y Eva, Eva hablaba con su creador libremente. Se paseaba por medio del jardín, se comunicaba con los ángeles abiertamente, hablaba con ellos. Es más, el mismo Jehová Dios les enseñó a guardar el primer sábado. Imagínense esa belleza. Imagínense esa belleza. Pero eso no duró para siempre. ¿Qué pasó después? Con el pecado. Hubo una brecha. Hubo una separación. Pero esa separación fue por culpa de Dios. ¿Quién fue el que se separó de Dios? El hombre, porque él fue el que decidió pecar. Él fue el que decidió apartarse de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando no queremos venir a Dios. Es que Dios siempre está bien. ¿Ustedes se acuerdan la parábola del hijo pródigo? El papá todos los días esperaba a ver cuándo iba a llegar el hijo. Todos los días. Y el hijo por allá tomando, bailando en francachelas, en orgías, en degenero, en lo que quiera. Y el papá lo esperaba todos los días, con noches incluidas. Pregunto, ¿quién es el que se alejó de Dios? Es usted con su ingratitud, el que se ha alejado de Dios. Y al ver Dios, que fue el hombre el que se alejó de Dios, Dios crea un plan para poder comunicarse con Él. ¿Cuál fue ese plan? ¿Cuál fue esa comunicación que Dios usa entre Dios y el hombre? Vamos a Hebreos capítulo 1. Por favor, quiten de su mente la idea de que un profeta es el que adivina el futuro. Quiten de su mente que es que el profeta es el que le da juguete a la iglesia. No. Un profeta es el que edifica a la iglesia. Es el puente de comunicación entre el hombre pecador y Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces. ¿Y de cuántas maneras? Muchas maneras. En otros tiempos a los padres, ¿por qué? ¿De qué manera se comunicó Dios por medio de los profetas? Es como Dios se comunica con el hombre. ¿Por qué se comunica Dios por medio de los profetas? ¿Por qué? Porque hay una distancia. Miren, no es porque Dios no haya querido. Usted puede comunicarse con una persona que hable alemán. ¿Usted lo puede hacer? Usted puede comunicarse, hablar
charlar abiertamente con un neurocirujano? ¿Sí o no? Usted puede hablar abiertamente y tranquilamente, hablar el mismo lenguaje con un científico astrofísico. ¿Por qué? Porque no hay un mismo lenguaje. Hermanos, ¿cómo un hombre pecador como yo, cómo un hombre cochino de labios como yo, puede hablar con una santidad como la de Dios? Pues Dios se ingenia un plan a través de un vehículo que sí quiso ser santo, un vehículo que sí quiso ser perfecto, y ese vehículo que Dios usa se le conoce como profeta. Ahora, la palabra profeta no es más que una persona que es vidente, una persona que comunica un mensaje de parte de alguien. Eso significa profecía. Es una persona que Dios le comunica un mensaje y él las transmite. Eso es un profeta. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el propósito y objetivo de un profeta? El propósito del don profético es proporcionar un medio de comunicación entre Dios y la humanidad. Debido a que los actos de Dios en la historia tienen un efecto significativo en el pueblo, Dios intenta mantenerlos informados. Vamos a leer Amós capítulo 3, versículo 7. Miren ustedes, hermanos, de que Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre, siempre. No por medio de un celular, no por medio de internet. Sería muy chévere. Pero es que Dios no se comunica así. Amós capítulo 3, versículo 7, ¿qué dice? Porque no hace nada, no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, ¿qué? Los profetas. ¿Ven ustedes? Es a través de un profeta. Ahora, ¿será que Dios se quedó solo con el profeta? ¿No? Volvamos a Hebreos capítulo 1. Además, ¿por quién nos ha hablado Dios? Miren qué lindo. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Ahora también está usando los profetas, y además por medio de quién está hablando Dios, por medio de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no estamos en incomunicación con Dios. Nosotros no estamos en oscuridad total. Dios siempre ha provisto los medios de comunicarse con el hombre. La Escritura dice que además de comunicarse por medio de los profetas, además de comunicarse por medio de Jesucristo, el versículo 1 de Hebreos dice, se ha comunicado de muchas maneras. El problema es que nosotros nos hacemos ¿qué? Los locos. Porque lo que Dios nos pide son sacrificios a veces. No es fácil para mí tener que sacrificar a mi novia que es mundana. No es fácil para mí tener que sacrificar el alcohol. No es fácil para mí tener que sacrificar el vicio, la droga. Es por eso que a veces nos hacemos los locos. Es difícil para mí sacrificar el mal genio. Es por eso que nos hacemos los locos. Pero que Dios se ha comunicado con el hombre muchas veces y de muchas maneras. El objetivo de un profeta es guiar, es aconsejar, es exhortar, es instruir, consolar, revelar el futuro, reprobar, amonestar, llamar a un reavivamiento, para mencionar solo unos ejemplos.
Además, el oficio de un profeta es redentor y de reconciliación con Dios. Bonito, ¿cierto? Uno de los oficios más importantes del profeta es exaltar la palabra de Dios mismo. Ustedes sabían, por ejemplo, que José Smith, el profeta de los mormones, dice que la revelación que Dios le dio a él con su libro El Mormón es un testamento mejor que el de la Biblia. Eso lo dice. ¿Ustedes creen que eso es un profeta verdadero? El que pone por debajo la verdadera escritura de Dios y dice que su testamento es mejorado. ¿Qué objetivo tiene eso? Elena de White nunca ha dicho tal cosa. Es más, ella dice que es una luz menor. Ella siempre exalta en las escrituras. Entonces fíjense ustedes para que vayan viendo por qué estoy diciendo todo esto y a dónde quiero llegar con Elena de White. Bien, ese es el objetivo de un profeta. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas? Vamos a Números capítulo, vamos a usar mucho la Biblia, hermano, esto es una clase bíblica. Números capítulo 12, versículo 6. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? ¿Solo bien? Está bien. En todo caso, muchas gracias. Números capítulo 12, versículo 6. ¿Qué dice? Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. ¿Cuáles son los dos métodos en los que Dios se comunica con un profeta? Por medio de sueños y por medio de visiones, que es diferente a la iluminación. Una visión de un profeta es que puede ver representaciones simbólicas, por ejemplo. Una visión es que puede, aún estando despierto, tener su mirada perdida y ver algo que no está presente, digamos, como lo hizo Pablo, por ejemplo. Una visión puede ser conversar con Dios y con los ángeles. O en una visión se le puede informar acerca de los asuntos de las naciones, reyes, pueblos en común. En una visión puede ser llevado más allá del tiempo. Juan, por ejemplo, en una visión vio el futuro. En una visión se puede ver el pasado. Pero ¿ustedes creen de que Dios usa a cualquier profeta para esta misión? ¿Usted cree que Dios usa, por ejemplo, a un profeta que no es acorde a toda la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que Dios usa a un profeta así? Uno, por ejemplo, ¿cómo puede Dios usar a Nostradamus si ni siquiera creía en Dios? ¿Ven? O sea, la Biblia tiene que ser consecuente. Un profeta tiene que ser consecuente. En una visión puede simplemente quedar sin fuerzas. Por ejemplo, en el caso de Daniel, cayó en su rostro y que parecía que estuviera en un sueño profundo. En una visión hasta ni respiran. Tremendo, ¿no? Por ejemplo, Daniel capítulo 10, versículo 8 al 11. En las visiones ellos quedan hasta inconscientes. No respiran. Pablo, por ejemplo, fue herido por la luz que fulguraba a su alrededor, dejándolo temporalmente ciego. Fíjense todas las formas en que opera Dios a través de una visión. Y Juan, en Apocalipsis 1:17, cayó al suelo como si estuviera muerto. Esas son las manifestaciones de una visión. Exactamente. Ahora, la condición física de Elena de White cuando estaba en visión fue parecida a lo que se acaba de describir. Estas condiciones han sido informadas en detalles por numerosos testigos oculares de lo que vieron en Elena de White. ¿Qué decir de los sueños? Ahora, muchos dirán, es que Dios se comunica conmigo a través de un sueño. Hermanos, cerciórese que no comió mucho en la noche anterior, porque es que no todos los sueños son de parte de Dios. No son las pesadillas un mensaje de Dios.
Es que usted dice, no, es que a mí me habló una voz y me dijo que matara a mi marido. No, eso no es. Eso no es, eso va para otro lado, ¿no? Entonces, los sueños también son parte de los profetas de Dios. Los mensajes recibidos en los sueños no son inferiores a las visiones. Un ejemplo claro de un sueño es el sueño que tuvo Nabucodonosor con respecto al futuro de la historia de la humanidad, ¿se acuerdan? Y la interpretación la da Daniel. Muy bien. Voy a tocar ahora un tema que es muy tremendo. Bomba atómica. Resulta, hermanos, que la palabra canon se le denomina canon a los escritos que están contenidos desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que se le denomina canon. Y muchos dicen que que todo lo que sea revelado después del canon, o sea, después de la Biblia, no es palabra de Dios. ¿Ustedes creen eso? Por ejemplo, si no está en la Biblia, es decir, me explico, si no hay un libro incorporado en la Biblia, por ejemplo, el libro La Educación no puede ser un libro inspirado porque no es parte del canon, ¿sí? Entonces la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿admite Dios un mensaje profético después del canon de la Biblia? ¿Admite Dios un mensaje profético aparte de Génesis hasta Apocalipsis? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Otra pregunta. ¿El canon de la Biblia, o sea, Génesis hasta Apocalipsis, fue cerrado definitivamente? ¿Ustedes qué dicen? O sea, ¿ya no se puede añadir nada más? ¿Ya no se puede anexar un libro adicional? Entonces, lo que Dios tenía por comunicar a su pueblo ya lo comunicó para siempre. Y entonces la función de los profetas en los últimos tiempos, que dice Joel que profetizarán, ¿eso qué es? ¿Acaso no es palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre añadir y agregar? Acabamos de leer que en los últimos tiempos habrán profetas verdaderos. Acabamos de ver que profetizarán nuestros hijos. Entonces, esos mensajes que vienen de parte de Dios, ¿acaso no es palabra de Dios? Entonces, o sea que la Biblia es un libro especial, está ahí aparte, y los mensajes que vengan a futuro son otros. Pero hermano, es que puede ser. dice que no se puede visitar ni añadir. Sí. Y entonces los mensajes de los profetas en los últimos tiempos, ¿cómo categorizamos esos mensajes entonces? Bueno, aquí viene. Los libros apócrifos. Tampoco se Los libros, 5 libros que tiene la Biblia católica. Hay muchos. No, pero es que estamos hablando de los libros, estamos hablando de los mensajes proféticos inspirados por Dios. Por ejemplo, existen muchos evangelios, por ejemplo el evangelio de María Magdalena, pero es un evangelio que no está alineado con toda la Biblia. A ver, yo les voy a decir lo siguiente. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque la profecía está abierta y sigue abierta y latente porque existirá hasta el tiempo del fin. Dios no se vale de un libro escrito, no me vayan a malinterpretar, para comunicar su mensaje en cualquier tiempo. Lo que pasa es que la Biblia es palabra de Dios escrita.
Pero hay muchas palabras que seguirán en el tiempo que también hacen parte de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque el canon está cerrado, no significa que allí termine la comunicación de Dios con el hombre. Eso es lógico, porque Dios sigue comunicándose por medio de muchas maneras, ¿sí? Ahora, el hecho es que el nuevo mensaje que llegue sea acorde a la Biblia. Eso es otra cosa. O, por ejemplo, el libro del Mormón, que alega que es un profeta y dice que es un libro superior a la Biblia. Pregunto, ¿eso sería palabra de Dios? No. Pero si hay mensajes que están acorde con la palabra de Dios, que están acorde con los mensajes proféticos de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿se puede considerar palabra de Dios? Claro, porque está edificando la iglesia, que es distinto. Ahora, aquí viene lo bomba, hermanos, ténganme paciencia porque esto es un tema tremendo. ¿Cómo sabemos que la profecía extracanónica, mejor dicho, no se distraigan porque esto es muy importante? ¿Cómo sabemos que la profecía extrabíblica, es decir, extracanónica, desde Génesis hasta Apocalipsis, la que no está escrita dentro del canon, también es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Es correcto. ¿Cómo sabemos que esa palabra es palabra? ¿Existió la profecía antes de este libro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existió la profecía antes de que Génesis fuera escrito? La respuesta es sí. La otra pregunta, ¿existirá la profecía después de este libro? Claro que sí, porque Dios tiene que seguir comunicando su mensaje. Un ejemplo... De todas maneras, el hombre tiene que basarse en las circunstancias. Correcto. Y de todas maneras el hombre tiene que compensar todo con la palabra de Dios. Porque es que este libro que lleva siglos de tradición, no se puede invalidar. Por lo tanto, lo que sea antes o lo que sea después tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Ahora, un ejemplo de que la profecía existió antes de la Biblia lo encontramos en Enoc. Noé profetizó, sin embargo él no escribió nada. ¿Ven? Elías profetizó, claro, sin embargo no hay nada escrito sobre Elías, que Elías haya escrito. Otro, Eliseo profetizó, claro que sí. ¿Dejó algo escrito? No. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que la palabra de Dios a través de los profetas no depende de un libro. No depende de cierta cantidad de libros. Este es el caso del canon. Porque Dios usa y usará otros medios extracanónicos para comunicar su mensaje. Vamos a ver con la Biblia qué ejemplos extracanónicos. Tremendo. Apunten bien lo que les voy a decir. ¿Qué ejemplos extracanónicos hay que demuestran que también era palabra de Dios, pero que no quedaron escritos? Entonces, ¿se invalidan? Nunca. Miramos, por ejemplo, el caso de los 70 ancianos que fueron elegidos para ayudar a Moisés a juzgar a los hijos de Israel. 70. ¿Usted se imagina donde tuviéramos estos 66 más 70 libros más? Entonces, ¿dónde están esos libros? ¿Dónde están esos que profetizaron esos hombres? ¿Era inválido entonces porque no estaba aquí escrito? Obviamente que no. Lo que quiero darles a enseñar es que Dios no se vale de un libro, porque el libro fue creado para nuestro beneficio. ¿Abraham tuvo el privilegio de tener estos 66 libros? Sin embargo, ¿fue un hombre de Dios? Claro. ¿Enoc tuvo los 66 libros de la Biblia? Tampoco. Y sin embargo, ¿quién fue Enoc? ¿Moisés tuvo los 66 libros de la Biblia? No. ¿Y quién fue Moisés? Por lo tanto, la Biblia, aunque es fuente de Dios, Dios no se vale ni se limita en un libro para trascender a su mensaje. Vamos a Números capítulo 11, versículo 24.
Vamos a Números y miren ustedes, por ejemplo, que estos hombres, Números 11:24, 70 hombres comisionó Moisés para que profetizaran. ¿Dónde están esos escritos? Miren lo que dice. Números 11:24 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y juntó a 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y los puso en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos, profetizaron y no cesaron. ¿Dónde quedaron esos escritos, por ejemplo? Entonces, fíjense que Dios extracanónicamente usa a estos hombres para que profeticen y no quedaron necesariamente registrados desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que quiero decir? De que Dios sigue usando su medio profético antes, durante y después. Miren otro ejemplo. Elizabeth y Zacarías. Y no tenemos nada escrito de Elizabeth, ni tampoco de Zacarías. Sin embargo, fueron profetas de Dios. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Profetizaron y eran profetas verdaderos. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas 1:41. Lucas 1:41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la situación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Miremos el versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo ¿y qué? Profetizó. Fíjense, hermanos, que aquí estos hombres profetizaron y son extracanónicos. Pregunto, entonces estas profecías que profetizaron estos hombres ¿eran incorrectas? No, eran parte de la profecía de Dios que no quedaron escritas en ninguna parte. ¿Sí? Bueno, sí, en el caso de Zacarías sí, pero Elizabeth, por ejemplo, no. Otro ejemplo, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 al 8. Los 24 cantores del santuario. Ustedes saben, yo tuve un tema pasado que Dios estableció 24 cantores de los 24 órdenes sacerdotales, que posteriormente fue lo que se constituyó como el Sanedrín. Dios constituyó 24 cantores para que cantaran especialmente en el santuario, ¿sí? Muy lindo, tener un coro de 24 personas sería maravilloso. Pero aquí dice que estos cantores, además de ser cantores, tuvieron una función muy importante dentro del ministerio profético, que tampoco quedó nada escrito sobre estos hombres. Primera de Crónicas 25, 1 al 8, dice: asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y Emán y Jedutum. ¿Para qué? Para que profetizaran con sus arpas, salterios y címbalos. Es decir, para que profetizaran cantando. ¿Dónde está esta profecía escrita? En ninguna parte. Sin embargo, fueron usados por Dios. ¿Ven? Entonces, en la Biblia, hermanos, en la Biblia, Dios usa, Dios tiene una extensión de su profecía antes, durante y después, que no tiene necesariamente que estar aquí escrita para que sea profecía de Dios. ¿Me hago entender? Por eso es que Elena de White encaja en estas características de la profecía que es extrabíblica, que aunque es extracanónica, es profecía, porque está acorde con la palabra de Dios. Eso es lo que quiero darles a entender. Otro ejemplo. Hay un número considerable de profetas que tampoco quedaron escritos en ninguna parte, sin embargo profetizaron también y que no se menciona nada sobre ellos. Ustedes saben de que en el Antiguo Testamento se creó una escuela de profetas, ¿se acuerdan? Imagínense, una escuela de profetas. ¿Usted se imagina donde tuviéramos
de todas esas escuelas, de esos profetas, un libro, ¿cómo hubiera sido la Biblia? Un tremendo libro así. Es más, vamos a Juan, antes de continuar con estos 100 profetas que se registran en la Biblia que no quedaron escritos dentro del canon. Vamos a Juan, el último versículo de Juan. ¿Cuántos estamos entendiendo lo que quiero decir? ¿Todos? ¿Es claro? ¿Sí? Juan 21, 25. Juan 21, 25. Ya voy a acabar. Unas 2 horas más. No mentira. Juan capítulo 21, versículo 25. Hay también muchas cosas. Yo quisiera que compartan la Biblia con las visitas, porque la Biblia tiene mucho poder. Entonces voy a invitarles para que ustedes por favor lean las escrituras y la compartan con alguien. ¿Cómo es tu nombre? Bienvenida. Sí. Joana, ¿y tú? Carolina y Joana, bienvenidas. Vamos a proveerle una Biblia a Joana y una Biblia a... ahí está. Por favor, yo les voy a invitar para que lean la escritura. Ya también tenemos otra visita. Juan 21, 25 dice: hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran unas por unas, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. ¿Se fijan? Tremendo. Es que, hermanos, Dios no se limita en 66 libros. Hay que evolucionar, hay que estudiar esos libros, por supuesto, porque es palabra inspirada por Dios. Pero hay que también ser conscientes de que Dios sigue su profecía. Dios sigue su comunicación, la ensancha, la entrelaza, la interconecta, pero no la invalida. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir? Ahora, miremos por ejemplo el caso de 100 profetas que se mencionan en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18, 3 y 4. Y Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de su casa. ¿Ya lo tenemos todos? Digan amén. Ayudémosle a buscar ahí en Netflix. Primera de Reyes, capítulo 18, 3 y 4, dice: y Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de su casa, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó ¿cuántos profetas? 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Pregunto, ¿estos profetas entonces no eran profetas de Dios porque no quedaron escritos en la Biblia? No quedaron escritos, entonces no son profetas de Dios. ¿Se fijan? 100 profetas más. Entonces, como no quedó nada escrito, entonces no son profetas de Dios, no necesariamente. Los menciona como profetas verdaderos. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es que Dios usa sus medios, Dios usa sus profetas, extra o canónicos si es necesario, para enviar su mensaje al pueblo. Un mensaje actual. Exactamente. Exactamente. Entonces, una cosa no invalida a la otra. Bueno, ahora vámonos un poco a la profecía escrita, la canónica y la no canónica. Por ejemplo, la canónica incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero aquí hay algo muy interesante que se le conoce como la extracanónica, que es la que estamos hablando en este momento, que aunque Dios la usó como palabra de Dios, no quedaron en la Biblia, pero eso no quiere decir que no sea inspirada. Hay unos libros que se perdieron en el tiempo, ¿ustedes sabían eso? Hay unos libros. Claro. Entonces fíjense, hermanos, que no son los 66, seguramente tendríamos tantos que no cabrían en el mundo. ¿Se imagina una Biblia que no cupiera en el mundo? Tampoco era el propósito de Dios. Hermanos, si nos ha quedado grande con esta y no la hemos leído toda, imagínense entonces con más libros. Si nos ha quedado leer esta, mucho menos vamos a leer el conflicto de los siglos.
Hay unos libros que quedaron perdidos en el tiempo. Por ejemplo, hay un libro que se llama el libro de Natán, que era canónico y no quedó. Entonces ese era un profeta falso. No necesariamente, ¿sí ven? Vamos a Primera de Crónicas 29:29 para que vean ustedes que este libro verdaderamente existió, pero que no hizo parte del canon. Primera de Crónicas 29:29. ¿Cómo les ha parecido? Gloria a Dios. Primera de Crónicas 29:29 dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en los libros de crónicas de Samuel vidente, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad. ¿Dónde están las crónicas de Gad en la Biblia? ¿Dónde están las crónicas de Natán en la Biblia? No están. No, hermano. Ahí dice, sí quedaron las crónicas de Samuel, primera y segunda de Samuel. ¿Dónde están las crónicas de Natán? No están. ¿Y dónde están las crónicas de Gad? Tampoco. Sin embargo, eran escritos inspirados por Dios. Otro ejemplo. Hay un libro que se llama el libro de Ahías e Ido. Usted imagina un predicador hoy en día diciendo: hermanos, los invito a que abramos el libro de Ido. Tremendo, chévere, hubiera sido muy bueno, pero no quedó. Eso no quiere decir que como no quedó, entonces era un profeta falso. No. Vamos a Segunda de Crónicas 9:29 para que vean ustedes que este libro también se perdió. Segunda de Crónicas 9:29. Ustedes saben a dónde quiero llegar con todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el ministerio profético extracanónico de Elena de White? ¿Y por qué Elena de White cumple con estas características? Que no tiene que ser necesariamente bíblica, dentro del Génesis hasta Apocalipsis, para que nos muestre que sus escritos son inspirados y edificantes para la iglesia. Segunda de Crónicas 9:29 dice: los demás hechos de Salomón quedaron escritos. ¿Tenemos los hechos de Salomón? Afortunadamente, menos mal no se perdieron esos tampoco. Sigamos. Primeros y postreros. ¿No está todo en las profecías de Ahías? Qué pesar que se nos perdió ese libro. Profecías de Ahías. Ahías silonita. Y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Dónde está el libro de Ido? Nos quedamos con Isaías, Jeremías. Aquí, miren, tremendo. Dice que todas las profecías quedaron escritas en el libro de Ahías. El diablo sabía. Por eso destruyó ese libro. Porque todas las profecías estaban escritas en ese libro. ¿Se imaginan lo que hubiéramos tenido ese libro con nosotros? Hubiéramos sido como los magos de Oriente, que supieron con las señales cuándo vino Jesús en la primera venida. Tremendo. Pero pregunto, entonces esos libros que se perdieron en el tiempo no fueron palabra de Dios porque no están aquí. No necesariamente. Eran palabra de Dios, pero no necesariamente quedaron aquí. Aun cuando entre profetas no escribieron nada para el canon, se los identifica como profetas. Como tales fueron representantes de Dios y sus mensajeros llevaban su autoridad. Elena de White encaja en toda esta categoría, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Porque nuestro argumento es ese. Nuestro argumento es que Elena de White no tuvo, ni necesariamente tuvo que estar dentro del canon bíblico para ser profeta de Dios. Elena de White en sus escritos no exalta sus libros y pone por debajo la Biblia. Elena de White cumple con las características de las visiones y los sueños. Elena de White está a tono con la palabra de Dios. Elena de White edifica la iglesia. Pregunto, ¿y el libro del Mormón? El libro del Mormón dice que está por encima. El libro del Mormón crea otras ideologías, crea otra doctrina, se sale de las doctrinas de la Biblia. Es necesaria la profecía
Miren esto, hermanos, tan bueno que me parece a mí, para que ustedes queden claro cuál es la función del espíritu de profecía en los últimos días. O sea, que Dios va a seguir hablando santamente y con un mensaje coherente y no con una luz extraña. ¿Es necesaria la profecía para la iglesia en nuestros días? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es necesaria la profecía para nuestros días 2017? Claro. Según Pablo, ¿a qué nivel está la profecía? Indicando así su importancia. ¿Ustedes saben qué nivel le da Pablo a la profecía en los últimos días en la iglesia? Dios ha puesto profetas dentro de la iglesia. Y en la Biblia dice que en la iglesia de nuestros días, Dios tiene que tener un profeta para que se edifique la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Primera de Corintios 12:28. Dice, todo lo tenemos, digan amén, hermanos. Por ahí veo algunos dormidos. Échenle un codacito así al hermano. Hágale hermano con un codazo, dele un codazo al hermano. No, cada uno dele un codazo al hermano, hágame el favor, dele un codacito ahí, dele un codacito. Y dígale, hermano, no se pierda este mensaje, dígaselo, dígale. Hermano, no se pierda este mensaje, dígaselo. Primera de Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia. ¿En dónde puso quién? ¿En dónde? En la iglesia. ¿Será que en la iglesia se necesita lo que vamos a leer? Vamos a ver, dice: primeramente apóstoles. Lo segundo, ¿qué? Profetas. ¿Necesita Dios profetas en nuestros tiempos? Claro. Aquí dice que sí. Lo tercero, maestros. ¿Se necesitan maestros en la iglesia? Sí. Luego, milagros. Después, dones de sanidad, ayudas, gobernaciones y diversidad de lenguas. Efesios capítulo 4, versículo 11. Estudien, hermanos, abran la Biblia, búsquenla, estrénenla, desempólvenla, busquen y lean con sus ojos la bellezura de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo, ¿lo tenemos todos? Y Él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas. Aquí dice que todos son profetas. Es que no todos tienen que ser profetas. Dice que unos. ¿Sí ven? Unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros. Hay un versículo muy clave, hermano John, hermanos que me escuchan, que habla que la iglesia misma, tremendo, que la iglesia misma está fundada por los apóstoles y por la profecía. ¿No dicen amén? Amén. Entonces miren ustedes la influencia que tiene la profecía, la importancia. Vamos a leer ese texto bomba. Se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 20. Le llama fundamento. ¿Usted sabe lo que es un fundamento? Un pilar. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y... ¿Cómo les parece? Siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra del ángulo de una iglesia? No, pero ¿qué más? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la piedra del ángulo de una iglesia, hermano John? Los apóstoles y los profetas. Entonces, hoy en día no podemos quedarnos sin profecía.
porque es el fundamento de la iglesia. ¿Será que la iglesia adventista tiene ese don? Hermanos, hermanos, es que es lógico. Si en la iglesia está el don del canto, porque hay cantores muy hermosos o no, si hay pastores, si hay ministros, si hay dones de maestros, entonces, si hay de todos, entonces el único que no hay es profecía. ¿Ustedes creen que eso era lógico? No, tiene que haber también un don de profecía. Y Dios ya nos bendijo con ese don. Amén. Y ya lo tenemos y está entre nosotros. El problema es que no lo leemos, que es diferente. No la estudiamos, no dejamos que ese espíritu de profecía nos edifique. Hermanos, eso pasa mucho. Hay muchos hermanos que juzgan la Biblia misma sin ni siquiera leerla primero. Es que la Biblia fue escrita por hombres, pero ya la leyó y ya se dejó transformar por ella. Hermanos, hay una frase que dice que el requisito fundamental para que Dios opere es que usted se deje tocar primero. Si usted está predispuesto que la palabra de Dios es escrita por hombres, usted nunca va a ser transformado por ella. Si usted está predispuesto a decir que la palabra de Dios fue escrita por cualquier hombre, usted nunca va a ser transformado por ella. Pero sí conozco casos de hombres que sí se han dejado tocar por la palabra de Dios. Amén. Yo soy uno de esos. Usted es uno de esos. ¿Dónde estaría yo en este momento sin la influencia del don de profecía? Sería cualquier camino, sería un alcohólico, estuviera lleno de chinos. ¿Seguro? Estuviera lleno de niños por ahí regados por toda parte. Menos mal Dios no me hizo mujer, porque yo no soy capaz de decir que no a nada. ¿Ustedes me entienden? Pero el Espíritu Santo me transformó. El Espíritu Santo hizo algo en mi vida que estoy feliz. A mí no me están pagando por dar este mensaje. Yo me siento feliz siendo parte de este movimiento. Porque, hermanos, antes de juzgar un libro, estúdienlo y van a darse cuenta de lo que es capaz de hacer un libro como la Biblia, como el espíritu de profecía. ¿Cuántos, hermanos, yo he conocido casos de personas que se han dejado transformar por el camino a Cristo, por el patriarcas y profetas, por el deseado de todas las gentes, por el conflicto de los siglos? Es que es el diablo el que está detrás de todo esto, el que quiere que usted no se deje moldear por la Biblia. ¿Cómo es dada la revelación de Cristo a la iglesia? ¿Ustedes saben qué es revelación? Revelación es lo que Dios quiere mostrarle a la gente. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Cómo podemos entender a Jesucristo? Miren qué tremendo esto también. ¿Cómo podemos entender a Jesucristo? El versículo 3 y el 4 y 5 de Efesios 3 dice: leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cómo entendemos hoy a Jesucristo? A través de los profetas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo diría un gran amén. Ustedes, hermanos, saben que Pablo tampoco cierra la posibilidad de que el canon ya se cerró y ya no hay más profecía para la iglesia. Él deja la posibilidad abierta y él dice que la profecía seguirá hasta los tiempos del fin. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Miren, ya terminé, ya la conclusión para que no se me duerma. 1 Corintios, capítulo 4,
Perdón, 1 Corintios capítulo 14, versículo del 1 al 3. Seguid la caridad, desead los dones espirituales, mas sobre todo que ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que debemos usar o tener en los últimos tiempos. Que profeticemos. Porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en espíritus hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia en los últimos tiempos? Que a través del espíritu de profecía, la iglesia se edifique. ¿Será que todos son profetas? ¿Será que todos son maestros? Miren la pregunta que hace Pablo en 1 Corintios, ahí mismo el capítulo 12, versículos 29 y 30. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Ustedes qué creen? ¿Son todos profetas? ¿Sí o no? ¿Son todos maestros? ¿Será que todos hacen milagros? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. ¿Qué dice? Y el mismo dio a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Gloria a Dios. Porque es que en la iglesia hay diversidad de dones. Y Dios quiere que con toda esa diversidad de dones la iglesia se edifique. Termino con un pensamiento del conflicto de los siglos. Página 11. Dice así. Muy revelador esta porción. Conflicto de los siglos, página 11. Asimismo, una vez cerrado el canon de las Escrituras, fíjese que ya se admite que el canon fue cerrado, es lógico. Sin embargo, es lo que dice ella, sin embargo, el Espíritu Santo todavía vuelvo a leer, es que estoy muy emocionado. El Espíritu Santo todavía debía continuar su obra de iluminar, advertir y consolar a los hijos de Dios. Todavía debe el Espíritu Santo ¿qué? Todavía debe seguir ¿qué? Consolando, iluminando e inspirando. Por lo tanto, el espíritu de profecía sigue vigente. Hermanos, los invito para en la clase de la tarde ver por qué Elena de White cumple con estas características y por qué el espíritu de profecía es inspirada por Dios para edificar la iglesia. Yo los invito para que antes de juzgar un libro del espíritu de profecía se dejen edificar por ella. Yo los invito para que oremos. Vamos a colocarnos de rodillas los que puedan. Oremos. Padre Santo, dentro de los dones que tú dejaste en la iglesia, dejaste un don que no podemos ignorar. Y ese don es el don del espíritu de la profecía. Tú has encomendado desde siempre a los profetas para que edifiquen la iglesia. Gracias porque a través del don profético de Elena de White podemos encontrar, además de la Biblia,
una fuente de inspiración que no se contradicen la una de la otra, sino que se edifica la iglesia en sí misma. Gracias porque has dejado la Biblia como palabra inspirada por Dios. Pero también muchas gracias porque no te limitas en un libro para seguir comunicando tu voluntad. Gracias porque dejaste luz a través de todos los tiempos, pese a que nunca fueron escritos, o pese a que fueron escritos pero no hacen parte del canon. Gracias porque a pesar de todas esas circunstancias, todas desembocan en un mismo objetivo, la salvación del hombre. Gracias porque a través del espíritu de la profecía en la Biblia y en el ministerio profético de nuestros tiempos, la iglesia se edifica. Ayúdanos a amar, a apreciar y a equilibrar la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Que no tergiversemos el propósito de Dios al darnos los escritos de Elena de White. Que podamos exaltar la Biblia por sobre todas las cosas, pero que nunca ignoremos los consejos que también han sido dados extracanónicos. Gracias por este santo sábado que nos diste y por este pan espiritual. Yo te pido, Padre, que toques a los que vinieron hoy en la mañana para que vengan en la tarde y que puedan seguir alimentándose y quiten de una vez por todas esas malas concepciones que tienen sobre Elena de White. Danos tu paz este sábado que continúa. Y gracias porque nos has buscado desde siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar himno número 209.